Si buscamos en la palabra, verás que Dios se relaciona con el hombre a través de encuentros personales. Esos encuentros con Dios producen una transformación real, siempre. Dios busca relacionarse con nosotros y que nosotros acerquemos a otros a Él. Pero ¿cómo podemos acercar a otros a Él si no lo conocemos? Si nosotros no hemos tenido un encuentro personal con Él, si no lo vemos cara a cara. Preparemos nuestro corazón para recibir la palabra. Señor Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de juntos poder escuchar tu voz, que siempre es confrontadora, pero sin lugar a duda también es transformadora. Señor, listos y dispuestos para ser confrontados por ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hay dos pasajes que quiero, abran sus Biblias a Mateo 11, 28 y también Apocalipsis 3:20. Mateo 11, 28 y Apocalipsis 3:20. Quiero empezar diciendo, y si quieren también anotar en sus hojas, Dios busca relacionarse con nosotros. Anota eso, por favor. Dios busca relacionarse con nosotros. Él siempre nos hace una invitación, ven. Él anhela que nosotros recibamos esa invitación, porque cuando nosotros aceptamos su invitación, siempre su invitación, su presencia es transformadora. No hay manera de estar en su presencia sin ser transformado por Él. No hay manera. O sea, cada vez que tú veas al Señor cara a cara, dice que Moisés hablaba con el Señor cara a cara, como uno habla con su amigo. Pero dice también la Biblia que cuando él descendía del monte de Dios, lo que sucedía es que su rostro resplandecía. Algo había sucedido en su vida con ese momento de estar en presencia de Dios. Muchos de ustedes han aprendido a estar en presencia de la religión. Han aprendido a estar en reuniones, pero estamos desconectados de estar en presencia de Dios, porque la presencia de Dios es realmente confrontadora y transformadora. Leamos esos dos pasajes. Mateo 11, 28. ¿Lo tienen? ¿Listos? Ok. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo les daré descanso. ¿Qué dice? Venid a mí, vengan a mí. Ve al Señor. Siempre que nosotros tenemos un dilema y un problema en la vida, lo primero que hacemos es nos vamos con el pastor. Hay que buscar al pastor para que ore por nosotros. Y el Señor aquí claritamente dice, ve al pastor. Fermín García es mi pastor y nada me faltará. ¿Así dice? ¿Cómo dice? El Señor es mi pastor y ¿cuánto te falta? Nada. Pero si Fermín García es tu pastor, ay Diosito lindo. La realidad es que el único descanso que nosotros podemos obtener de nuestros problemas en la vida viene siendo el Señor Jesús. Por eso Él dice, vengan a mí. Apocalipsis 3:20, que ha sido el pasaje que nosotros vamos a estar usando en toda esta serie, que dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vuelvo a repetir, este pasaje no
siempre lo usamos para hablar de aquellos nuevos que reciben, que están por recibir al Señor. Y él dice, el Señor está tocando a la puerta de tu corazón. Número 1, no está tocando, está llamando. Número 2, este pasaje no está hecho para el que no tiene a Cristo, sino para el que tiene a Cristo en su corazón. Está hablando a la iglesia de Éfeso. Está hablando a una iglesia que supuestamente habían entregado todo por servir al Señor. Estaban defendiendo su nombre, estaban de mañana a tarde trabajando para el Señor, pero habían abandonado una cosa pequeña, la relación íntima con Dios. Ahorita en parte de mis estudios que estoy llevando a cabo, una de las cosas que estoy estudiando recientemente son puertas abiertas, por ejemplo. Y muchas veces las puertas abiertas, tú piensas que es Dios abriéndote puertas, pero las puertas abiertas empiezan a alejarte de una relación personal y profunda con el Señor. Y en cuestión pastoral, dicen que muchas veces en el ministerio puedes ver la puerta abierta, la iglesia creciendo, las cosas sucediendo, el ministerio expandiendo, y lo que sucede es que tú piensas que todo eso es grandioso porque Dios está abriendo esa puerta y lo único que está haciendo es alejándote de una relación personal y profunda con el Señor. Por eso de pronto Pedro en Hechos capítulo 6 dice, ¿sabes qué? Es necesario que yo me dedique a la oración y a la palabra y ustedes sirvan la mesa. Tenemos que entender que hay algo importantísimo en esa relación, porque el anhelo de Dios es tener una relación íntima con nosotros, pero el pecado nos fue alejando de una relación íntima con el Señor. Y en cada uno de nosotros tenemos que entender que Dios tiene un plan para nuestra vida. Y cada uno tiene un plan específico, algo que yo no puedo hacer, vas a hacer tú. Que Dios ha diseñado especialmente para ti. Pero no vamos a saberlo si no tenemos esa intimidad con el Señor. La única manera de conocernos es intimar con el Señor. Anota esto por favor en tus hojas. La transformación nos prepara para cumplir su plan. La transformación nos prepara para cumplir su plan. Entonces, habiendo dicho eso como introducción, vámonos a Mateo capítulo 2 y vamos a leer una historia de un encuentro que hubo con Jesús y vamos a anotar algunas cosas peculiares de ese encuentro y estoy seguro que vamos a poder identificarnos nosotros con algunas de las cosas que sucedieron en esta ocasión. Marcos capítulo 2, empezando desde el versículo 1, dice así: cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra de Dios. Y había un lugar específico donde en Capernaum, cuando Jesús, siendo de Nazaret, descendió y la mayoría de su ministerio se lleva a cabo en esta región. Y cuando él llega a esa región, había una casa en particular de una persona que lo arropó, lo adoptó como parte de él, y era Pedro. Entonces se cree, no se sabe, pero se cree que la casa donde él está hospedado era la casa donde él comúnmente, dice la Biblia, iba y visitaba, que era la casa de Pedro. Las casas son un poquito distintas a las casas de hoy en día. Hoy en día nosotros vemos la casa y la casa tiene recámaras, tiene baños, tiene sala, comedor, cocina. Pero en aquel tiempo las casas eran 4 paredes únicamente. Dentro de esas 4 paredes sucedía todo. Eso en la noche era una recámara, durante el día podría ser una sala. En este momento no sé qué pasa, pero se dan cuenta, o sea, ya la popularidad de Jesús está creciendo a tal grado que todo el mundo quiere ir a escuchar a Jesús. No se sabe de qué tamaño era. Si es la casa de Pedro, posiblemente podían caber unos 40, 50 personas de pie, más la gente que estuviera por fuera de parada. Entonces se llena la casa porque Jesús está ahí
Y me imagino que tienen que mover cualquier cosa que tienen ahí. No había mucho, se cocinaba afuera, la letrina y todo eso era afuera. Entonces adentro me imagino que acomodaron todo y todos o se sientan o se paran. Yo me imagino que estaban parados porque había un obstáculo para poder ver a Jesús y poder llegar a Jesús. Entonces está la gente amontonada. Haz de cuenta que es el metro de la Ciudad de México a las 7 de la mañana. Imagínense eso. A mí me tocó estar en el metro a las 7 de la mañana y qué horror. Recuerdo que estaba por entrar a uno de los vagones, abre la puerta y estaba una ancianita. Entonces yo dije, pues a mí me enseñaron a los ancianos, hay que darles su lugar. Entonces extiendo mi mano para ayudarla a cruzar y pisar bien y la viejita me empujó. Tengo todavía el resentimiento en mi corazón, no he logrado superar, la viejita me empujó. Pero sálvese quien pueda, ¿no? Yo no sabía de eso, pero bueno, ya si voy al metro y veo una viejita, cuidado viejita, ahí vengo, ¿no? Sigue diciendo el versículo 3. Llegaron 4 hombres. ¿Cuántos hombres? Cargando a un paralítico. ¿Cuántos paralíticos? En una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Noten a los 4 hombres, noten al paralítico, noten la multitud. Dice, al ver la fe de ellos. Si tienes tu Biblia abierta, subraya esa parte, por favor. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar los pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que estaban pensando, así les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores. Y habiendo quedado atónitos, todos estaban estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. 4 grupos de personas que había en aquel lugar. Había una multitud, dice la Biblia. Había 4 personas que llevaban a este paralítico. Estaba el paralítico y también estaban los maestros de la ley, los religiosos. A veces son los mismos que se encuentran en una reunión en Grupo Unidad. Tenemos a la multitud que está ahí para escuchar, a ver qué se dice. Están los 4 amigos, aquellos que anhelan que haya una transformación. Está el paralítico que no sabe ni qué onda, pero ni modo que salga corriendo cuando lo llevan para allá. Y luego están los religiosos en aquel tiempo. Y Jesús de pronto empieza a predicarle a la multitud la palabra. La multitud viene por curiosidad. O sea, nosotros a veces llegamos a este lugar no porque sabemos exactamente lo que esperar, pero a veces venimos con expectativa, a ver qué es lo que va a pasar. Entonces la casa está llena de las personas. Anota esto por favor en tus hojas. La multitud era un impedimento para que se pudiera tener un encuentro con Jesús. A veces lo popular, ¿qué es lo que se está diciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Viene siendo un impedimento para que tú tengas un encuentro personal con Jesucristo.
Vas a tener también aquel religioso que te va a decir, no, la manera de tener un encuentro con Jesucristo, te están diciendo que levantes la mano, pero no levantes la mano porque no necesitas levantar. En la Biblia, en el Antiguo Testamento no tenía, y ya en el Nuevo, y te va a empezar a decir todo para que no tengas un encuentro con Jesucristo. Y es curioso porque después del milagro, ellos empiezan a exclamar con gozo, oye, jamás habíamos visto algo semejante. Ahora, para algunos, anota también en tus hojas esto, Jesús es un espectáculo y no tienen un encuentro. O sea, qué bonito. Oye, qué suave. ¡Wow! Hubo un milagro. ¿Cuántos se les ha tocado ver algún milagro de parte de Dios en alguna reunión? Y para algunos fue algo que estimuló su fe, pero para otros fue algo nada más que ¡wow! Un milagro, qué bonito. Y se fue y jamás tuvo un encuentro con Jesucristo. Imagínense, el pueblo de Israel caminó por el desierto 40 años. Y en los 40 años, ¿cuántas cosas no vieron? Fuego descender del cielo, nube que los cubría. Había todo lo que ellos hubieran necesitado. Agua fluir de la roca, de la peña. Imagínense todo eso, todos los milagros, todo cómo Dios los alimentó, cómo los sostuvo, cómo los protege contra los enemigos. Todo eso sucede y no pudieron entrar a la tierra prometida porque no tuvieron fe. Porque el milagro no necesariamente es lo que cambia, dependiendo qué es el enfoque tuyo. Y la semana pasada empezamos a hablar de dónde debemos de enfocar nuestra vida. Ahora, yo quiero enfocar en esta plática de los 4 amigos que este paralítico tuvieron. No se sabe quiénes eran, porque no es importante. A veces nosotros somos tan apasionados con saber el nombre, quién eres, cuál es tu estatus, qué posición tienes en aquel lugar. Y para Dios nada de eso es importante. Lo único importante era la actitud y el comportamiento que estos hombres tenían. Dice la Biblia que ellos eran hombres que tenían fe que Dios podía sanar o que Jesús podía sanar a este paralítico. Entonces lo llevan. No sabemos si era en contra de su voluntad o todo eso, pero ni modo que los patearan ni nada de eso, ¿no? O sea, no podía hacer nada de eso. Tenía que ir donde ellos decían, ¿sabes qué? Te vamos a llevar porque sé que si tú llegas ahí, tú puedes sanar, puede cambiar tu vida completamente. Y lo que hacen es, las casas por fuera usualmente tenían unos escalones que subían al techo. El techo era hecho de unos juncos que podían juntar y sobre eso le empezaban a poner básicamente lodo que al endurecerse podías tú caminar sobre el techo de la vista de la casa de Pedro. Había una vista al mar de Galilea impresionante. De hecho, todo Capernaum, en cualquier lugar que pudieras haber estado, tiene la vista hacia el lago. Entonces podías subirte al techo y usarlo como un lugar para relajar, para mirar las estrellas, para orar. Pero estos hombres suben por los escalones, se suben al techo y empiezan a romper. Imagínense el panorama. Después de muchos meses de estar haciendo el techito, y ahora estos cuates vienen y rompen el techo. Pero están rompiendo y me imagino que cuando empiezan a romper, empiezan a voltear y a hacerse a un lado, porque imagínate que te empiece a caer tierra encima y empiezan a cortar las ramas que habían juntado para formar el techo, y de pronto bajan a este hombre frente a Jesús. Y Jesús dice que vio la fe de ellos. ¿Quiénes son ellos? 4 amigos. O sea, es impresionante. Porque ¿en qué se puede ver la fe? Porque uno dice, bueno, ¿cómo se ve la fe? Se ve, anótalo por favor, en la insistencia en superar los obstáculos, es lo que demostró la fe. En la insistencia, el que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama,
se le abrirá. Y el término ahí en el griego no es nada más pedir, es pedir con insistencia, o sea, asegurarte, Señor, no te suelto hasta que tú me bendigas. Y cuando ellos llegaron y vieron que la multitud no les permitía llegar a la presencia del Señor, decidieron buscar otra manera, pero ellos ese día iban a llegar a la presencia del Maestro. Estaban determinados. Y hay algo similar a los amigos de Job. Los amigos de Job eran muy similares, pero tenían la fe contraria. Ellos querían buscarle todos los negativos, insistiendo que había un pecado en tu vida y hay algo malo en ti. Pero Dios usó a los amigos para que él pudiera finalmente voltear a Dios y decir, bueno, Señor, pues ¿dónde está la respuesta? Y el Señor dice, ¿sabes qué? Yo te he hablado, nada más que no me has escuchado. Y cuando ora por sus amigos para bendecirlos, él recibe la sanidad. Y es lo mismo que sucede aquí. La fe de ellos fue el canal por el cual el amigo recibe la bendición de Dios. Imagínate, yo puedo ser el instrumento para que otros puedan tener un encuentro con Jesús. Ahora, considera eso, porque nosotros pensamos, si ellos pudieran entender, muchas veces no van a entender. En este caso, el paralítico no hizo nada. Él no dijo, oye, por favor, Señor, sáname. No dijo nada. No hizo absolutamente ningún intento en tratar de cambiar él. O sea, no hizo él el intento. No gritó como en otras ocasiones. Había un ciego y está diciendo, Señor, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Nada. Pero los amigos hicieron todo lo posible para que él pudiera presentarse frente a Jesús. Y la fe de ellos transforma la vida de este hombre. Por eso es tan importante cuando habla de una mujer que está casada con una persona que no conoce de Dios. Dice, a través de su testimonio, o sea, su fe, su amor, su compromiso, su compasión, a través de todo eso puede llegar el otro a conocer la verdad de Dios, porque la fe tuya puede mover montañas. Dice la Biblia que si tu fe es como un grano de mostaza, es una semillita muy pequeña. Obviamente no es la más pequeña que existe en el mundo, pero es una de las más pequeñas que logra hacer un árbol o crecer un árbol grandioso con algo tan pequeño. Dice, pudieras decirle a este monte, quítate de aquí y vete para allá, y lo que tú dijeres sería hecho. Con una fe así. ¿Eso qué significa? De hecho, en la costumbre y las costumbres judías, se sabía que cuando Jesús está dando ese relato, había un monte que los judíos conocen como el monte Zorobabel. Zorobabel fue uno de los que regresó después de la esclavitud a reconstruir el templo después de que fue destruido por Babilonia y todo eso, y Persia empieza a soltar, y Zorobabel con 50,000 personas llegan y reconstruyen el templo, y en ese templo desciende la presencia de Dios a tal grado que nadie pudo estar de pie. Y ante ese monte está Jesús diciendo, pudieras decirle a este monte, ¿y por qué era? Porque ante ese monte los judíos se paraban, levantaban sus manos y clamaban, gracia y misericordia, Señor. O sea, lo que yo no puedo hacer en mis fuerzas, tú lo puedes hacer por tu gracia y tu misericordia. Poderosísimo. Porque tampoco Dios quiere que nada más te sientes ahí a hacer nada. Porque el paralítico por sí mismo nunca hubiera recibido su sanidad, pero requirió de personas, hombres y mujeres, que tuvieron fe que Dios podía hacer algo en su vida. Por eso, cuando invites a gente a tu casa, a grupos de hogar,
Nunca subestimes el poder del Espíritu Santo en poder llegar a tocar el corazón de ellos. Porque a lo mejor tú estás pensando, no, ¿cómo voy a invitar a Pedrito? Pedrito no, pues ese ni que llegues, el Señor con un tractor va a entender. O sea, la realidad, eso significa que tú no tienes fe. ¿Qué tan grande es el poder de Dios? Es llegar ante el monte Zorobabel y decirle, Señor, con Pedrito, tu gracia y tu misericordia. Lo que yo no puedo hacer en mis fuerzas, Señor, sé que tú tienes el poder para transformar lo que sea. Creo en ti. La pregunta que yo te hago es, ¿crees? Porque al que cree, ¿qué dice? ¿Cuánto es posible? ¿Cuánto es posible? ¿A quién? Al que cree. Si tú crees, imagínate todo lo que puede suceder en tu familia, en tu vecindad, en tu trabajo. Si solamente crees. Déjame preguntarte, ¿crees? Voltéate con alguien y dile, yo sí creo, tú parece que no. Ahora, el paralítico, recuerden, no podía tener un encuentro con Jesús. No hizo el intento de hecho, en un estanque había uno, y ustedes conocen la historia, uno que cuando Jesús se aparecía por ahí dice, oye, ¿qué onda contigo? Y dice, mira, es que aquí tengo años viniendo y usualmente viene de pronto, desciende un ángel y revuelve el agua, y cuando revuelvo el agua, el primero que se mete recibe sanidad, pero yo no he podido. Esa persona no le está pidiendo al Señor, Señor, ¿pudieras pedirle a tu Padre que me sane? O he escuchado que has hecho milagros, ¿por qué no me sanas? Y el Señor dice, ¿sabes qué? Ya. Hasta aquí llegó tu enfermedad. O sea, porque la fe tuya puede lograr hacer muchísimas cosas, más de lo que te puedes imaginar. El paralítico aquí ni intentó, anota eso, no podía ni hizo el intento de ir a Jesús. Pero cuando tú abres tu corazón al Señor, obtienes, anótalo por favor, libertad, sanidad, restauración y sobre todo un cambio de identidad. Libertad, sanidad y restauración y sobre todo un cambio de identidad. La gente te conocía como eras, pero ahora has recibido libertad, sanidad o restauración y cambia totalmente tu identidad. La gente empezó a escuchar. De hecho, es tan explosivo esto que Jesús en Gadara, yo no sé si ustedes se habían dado cuenta, en Gadara, no sé si se recuerdan, Jesús llegó y había un endemoniado. Y cuando Jesús llega, le dice, ¿y qué onda contigo? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Dónde nos vamos a ir nosotros? El Señor, si ustedes recuerdan, saca a los demonios de ese endemoniado y se van a los cerdos. Es donde empieza el jamón endiablado. Ahí es el primer versión de... Si ustedes recuerdan, se fueron y se suicidaron solitos los puerquitos. Se fueron, se metieron por un precipicio, se ahogaron todos. Entonces la gente llegó y vio que Jesús había sanado un hombre y dice, te tienes que ir porque a nosotros no nos importa la sanidad de los hombres, nos importa nuestra economía, porque hay mucha gente más interesada en su economía que en la transformación de la gente. Estamos más interesados en que México sea un México próspero a que México sea un México salvo. Y le dijeron, Jesús, tienes que irte de aquí porque le pegaste a nuestra economía. Y se viene el que estaba endemoniado, el ex endemoniado, no, ya no es endemoniado, es el ex endemoniado. Y le dice, oye Jesús, ¿me puedo ir contigo? Y dice, no, quédate y dile a todo mundo lo que tú has experimentado.
Ya no sabemos mucho más de eso. Pero después se presenta Jesús en esa región. Y dice la Biblia que miles salieron al encuentro de Jesús. Ya no estuvo más Jesús. Pero ese hombre fue transformado de tal grado que empezó a hacer un impacto que familias enteras empezaban a salir. Porque cuando tú hagas algo, no subestimes el poder del Espíritu Santo. A lo mejor tú dices, mira, la mayoría me rechazó, solo Pedrito me aceptó y todo eso. Ahora espera que el Espíritu Santo tomará a Pedrito y hará las cosas grandes que Él quiere hacer en las vidas. Pero tenemos que creer. Porque al que cree, todo es posible. Y Jesús le dice al paralítico, noten cómo le dice, hijo mío. Al ponerlo en posición de hijo, ¿qué se convierte Jesús? Su padre. Relación. Porque la relación trae identidad. Amados, hemos dicho muchas veces, ¿por qué el mundo está buscando identidad, identidad de género, identidad de cosas? ¿Por qué está buscando? Porque no tiene relación con su Padre Celestial. Por eso Malaquías 4:6 nos dice, y ¿sabes qué? Vendrá el mensaje de Elías a la gente y de pronto el corazón del Padre se volverá a sus hijos, porque nuestra relación, nuestra identidad, tiene que ver con la relación que tenemos con nuestro Padre. La identidad de la sociedad tiene que ver con su relación con el Padre. Y de pronto Jesús le dice, hijo, tus pecados son perdonados. Ahora, de pronto la gente, los teólogos, pues siempre hay teólogos en la... Y déjenme decirles, yo sé que algunos de pronto me mandan recaditos. Les agradezco que me manden recaditos. No me molestan. Y lo digo con toda sinceridad, me agrada porque me ayuda a verdaderamente estudiar y profundizarme más en la palabra. Muchos de ustedes están fuera de onda, pero bueno, que Dios los bendiga, ¿no? Pero me gusta, por favor, escríbanme las notas que necesiten porque eso me va a ayudar siempre a confrontarme más en la palabra. Pero estaban estos condenando a Jesús porque Jesús de pronto decide perdonar los pecados. Ahora, ¿qué es lo que desprende todo lo que hay en la sociedad hoy en día? Yo sé que hay muchos que super espiritualizan todo y todo es un demonio o todo es un pecado. No, pero todo el mal desprende del pecado, el pecado original, la separación de Dios. Recuerden, pecado no tiene que ver con los pecados, el pecado. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pecado significa, para aquellos que necesitan saber, separación de Dios. Hubo algo que vino y separó mi relación con Dios. Y lo primero que Dios quiere hacer es restaurar la relación que tú tienes con Dios para ahora tratar con los pecados en tu vida. Porque si lo que tú estás haciendo es nada más tratando con los pecados, pero no con el pecado, te conviertes en un religioso que nada más aprendes a condenar a medio mundo, pero nunca has tenido una relación personal con el Señor. Pero ¿sabes qué pasaje dar? La relación personal con Dios va transformando todo lo que tú eres. El paralítico de pronto empieza a escuchar que el Señor dice, ¿sabes qué? Tus pecados son perdonados. Y los otros condenando, ¿cómo puede perdonar pecados? ¿Cómo se atreve? Y dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados? O sea, si no soy nada, pues nada debe de molestar. ¿Cuál es el problema? O decirle a un paralítico que se pare. Pues obviamente la lógica humana te dice es mucho más difícil decirle a un paralítico, oye, ponte de pie. Pues cualquier loco le puede decir tus pecados son perdonados. Y dice el Señor, pero para que veas que yo soy el Hijo del Hombre. O sea, yo tengo la posición de Dios encarnado aquí en la tierra. Se voltea, hijo mío, ponte de pie, agarra tu mochilita
y vete a tu casa. Y dice que se paró, brincó, saltó, agarró sus cosas y se fue. Y dice, y todos quedaron asombrados de lo que estaba pasando. No podían creer lo que acababa de pasar. Y todo empieza con 4 hombres que creían tanto que Dios podía hacer el milagro. Ahora, pregunto yo, ¿cuánto verdaderamente crees tú? Ellos, los religiosos, lo condenaron, la multitud no los dejó entrar, pero había 2 figuras más, los 4 hombres y el paralítico, y los 4 hombres creyeron con todo su corazón. Y fíjense cómo Jesús le dice a los religiosos, ustedes están cuestionando eso en su corazón. Jesús está viendo más allá de la cuestión teológica. Por eso a veces hablamos de cierto tema en teología y hay gente cuestionando ciertas cosas y tú puedes ver mucho más allá de lo teológico. Eso nada más tiene que ver con aprender formas, estilos, lenguajes, culturas, sistemas y puedes aprender mucho más. Pero hay otras cosas que son mucho más allá de una cuestión teológica y era la condición del corazón. Y el Señor dice, ¿por qué lo están cuestionando en su corazón? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? La pregunta que yo hago es, ¿qué hay en tu corazón? Juan capítulo 1, versículo 11, vino de su propio pueblo. Y hasta ellos, vino a su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, dice la Biblia. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Creer más recibir es igual a ser, identidad. Se requiere esa fe. ¿En qué está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué es la fe que yo sé que si yo llego a Grupo Unidad, bueno, será entonces que tu fe está en el lugar equivocado? Dos preguntas que les hace a los religiosos. ¿Qué onda con tu corazón? Y la segunda pregunta es, ¿qué es más fácil? ¿Cómo prefieren? A veces la religión trata de decir, mira, esto es Dios. ¿Han escuchado la frase, eso no puede ser Dios? Eso no puede ser Dios. ¿Cómo que lo bautizó en el Espíritu Santo en la calle? No, tiene que venir, ser bautizado, hacer esto, a lo otro. Eso no puede ser Dios. La religión mete a Dios en una cajita. O sea, pensamos a veces más en nuestras doctrinas que en el poder restaurador de Dios. Porque, miren, la religión no está interesada en la restauración del prójimo. Está interesada únicamente en que tú obedezcas los reglamentos que ellos dicen que Dios ha puesto en la interpretación que ellos le hallan en la palabra. No están interesados en la transformación de la gente. Desafortunadamente a veces eso se ve en la iglesia. Preguntas que yo hago. ¿En cuál grupo te encuentras tú? ¿En cuál grupo te encuentras? ¿En la multitud? ¿Que eres un estorbo para que algunos lleguen a Jesucristo? Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. Yo estuve en un lugar, no voy a mencionar el lugar, pero estaba una gente cristiana y llegó una persona que no conocía de Dios a preguntarles, oigan, me interesa ir mucho a la iglesia y quisiera ir a esta otra iglesia. ¿Ustedes saben algo de ella, cómo es?
oh, no vayas ahí porque ahí lo que hacen está fuera de la Biblia y que no sé cuál. Y empezaron a hablar mal de sus hermanos. Y yo digo, Señor, permíteme ser Elías en este momento y que el fuego del cielo venga y consuma estos adoradores de Baal. Diciéndole a alguien que no conocía de Dios, hablando mal de sus hermanos. Multitud que no permite que algunos lleguen a Jesús. Yo no sé si esa persona jamás fue a la iglesia o no. Pero si tuviera yo un machete, tampoco ellos hubieran llegado. Gracias a Dios que no soy machetero. ¿O serás como de esos maestros de la ley, que a todo le encuentras un pero, un porqué, una cosa, un versículo bíblico, fuera de contexto muchas veces, pero ese es el pretexto? ¿O eres como el paralítico? Ni te las hueles. Mira, estos a lo mejor hasta me llevan a Disneylandia. ¿Quién sabe? Ojalá me lleven a un In-N-Out porque tengo ganas de una hamburguesa. Amén. Se oyó de los jóvenes, no todos. Amén. ¡Wow! Ahora sí estamos hablando. O había estos 4 personas, no sé si eran jóvenes, edad media, edad avanzada, pero habían escuchado del poder de Jesús. Y no había duda, porque no había duda en su corazón que Dios podía hacer el milagro. Primera de Pedro 2, del 4 al 5 dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra, y ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Por medio de qué? De la mediación, de ser mediador, de poder ser la persona. A lo mejor tú no crees, a lo mejor tú no sabes qué va a suceder, pero yo sí creo que el milagro tuyo está por suceder. Yo no sé si tú crees, yo no sé qué piensas tú del Señor, pero yo sé, porque sé que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Ahora, quiero preguntar, ¿habrá alguien aquí que viene con algún problema o alguna enfermedad? Levanta tu mano, ahí donde tú estás. Manténla en alto, manténla en alto. Manténla en alto, no la bajes. Ok, a tu alrededor, aquellos que creen, hoy van a ser los 4 amigos ustedes. Aquellos que creen, pon tu mano sobre el hombro de esa persona. Pon tu mano. Que nadie quede sin alguien que tenga fe en este momento. Y vamos a declarar. Ahora sí, en el nombre de Jesucristo, nosotros, Señor, venimos a declarar la sanidad, la restauración, la solución en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, es el nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre se doblan toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En ese nombre tiemblan los demonios. En ese nombre hoy declaramos una restauración, restablecimiento. Señor, si es financiero, si es personal, si es espiritual, si es familiar, Señor, la solución queda hecha en este momento, porque hemos creído que tú eres el Dios todopoderoso y para ti no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y ahora, Señor, en señal de gratitud y reconocer que te creemos, te damos un aplauso de alabanza. A ti gloria,
y a ti honra.